Muy bien, ahora sí. Muy buenos días, muchas gracias por estar presente. Ya muy rápido, ya vamos en la semana número 3. Aquí tengo un pequeño error, lo voy a cambiar. Ya estamos en la semana número 3, súper rapidísimo. Y bueno, a pesar de que no sabemos aún qué es lo que va a pasar el siguiente mes, si vamos a continuar o no en línea, se han escuchado muchas cosas, pero no hay nada oficial. Les pido que podamos ser muy prudentes en este aspecto, en no compartir información que no sea cierta para evitar cualquier tipo de situación o de incertidumbre. En cuanto nos comenten qué es lo que va a suceder, si se va a aplazar o no la pandemia, pues ya les estaríamos platicando, ¿va? Vamos a trabajar ya con lo que es esta semana número 3. Nuestro tema a trabajar es naturaleza humana, que corresponde a la semana número 3 de la materia de desarrollo humano y valores. Y bueno, esta tercera semana va a estar muy tranquila porque vamos a estar viendo simplemente qué es la naturaleza, cuáles son sus elementos, qué conceptos son inherentes a esta temática. Y bueno, aquí tenemos como siempre nuestro encuadre, lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. El objetivo es dar a conocer los conceptos básicos de naturaleza humana y sus elementos. Ahora bien, ¿qué es la naturaleza humana? Bueno, la naturaleza humana es para lo que nosotros fuimos creados sí, fuimos creados en este universo, independientemente de lo que yo crea del origen. Ya comentábamos en algún momento en la clase presencial que pudiera yo tal vez creer que Dios me trajo al mundo, puedo creer que nací de la evolución de un simio o de un pez, puedo también creer que fui a partir de la explosión del Big Bang, es decir, lo que nosotros tengamos en la mente de cuál sea nuestro origen está muy bien, no se va a discutir ese aspecto. Lo que sí es que seamos realmente conscientes de cuál es el propósito que nosotros estamos fungiendo en este momento. Entonces, esto es lo importante que habla la naturaleza humana. Y bueno, nos dice que la naturaleza tiene ciertos elementos, los elementos que nos permiten develar realmente cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro acto, cuál es nuestra potencia. Y para ello les voy a mostrar una tablita que es la siguiente. Aquí, si se dan cuenta, aquí si se dan cuenta en esta tablita, nos dice que la naturaleza humana tiene 4 elementos principales, que son los que debemos de tener muy claro porque vienen en su examen. Entonces, tenemos el elemento de la esencia, el elemento de la naturaleza, el elemento del acto y el elemento de la potencia. Estos 4 elementos son indispensables para que podamos mencionar o poder conocer cuál es el origen de nuestra naturaleza. Tenemos aquí ya un ejemplo. Vamos a imaginar una mesa, cualquier mesa, la que tienen ahí enfrente, donde está su compu, donde comen y demás. Entonces, ¿cuál sería la esencia de esa mesa? Bueno, la esencia de esa mesa sería lo que es una pieza de madera, tal vez tenga un poco de, no sé, fierro, eso sería la esencia, ¿sí? Lo que la cosa sea lo que es decir, la materialidad de que está hecho, esa es la esencia. La naturaleza nos dice que es un sinónimo de la esencia, pero con un sentido más dinámico. En el ejemplo de la mesa sería que responde a distintos usos. Se utiliza para poder comer, para poder poner mi computadora y así realizar mis actividades o mis tareas y demás. El tercer elemento es el acto. El acto nos dice qué es lo que es en ese momento o lo que está haciendo en ese momento. Ejemplo, la mesa que estoy trabajando está, está siendo realizada o más bien tiene la utilidad de convertirse en un escritorio de trabajo. La potencia son todas las posibilidades que se puede llegar a hacer. En este caso, esta mesa se pudiera convertir en algo más. ¿Qué es lo importante de mencionar en la potencia? Que la potencia
es esas posibilidades de poder mejorar, no de poder regresarnos, porque podrían decir, oiga maestra, pero una mesa se puede convertir en madera para mi boiler. Y sí, pero entonces eso ya no sería una potencia, esa ya sería una regresión. Por lo tanto, la potencia es a lo que pudiera alcanzar para mejorar. No sé si hay alguna duda en estos 4 elementos, que están un poquito a lo mejor complicados en cuestión a su concepto, que es la descripción, pero considero que con el ejemplo está quedando un poquito más claro, pero coméntenme, ¿hay alguna duda? No. ¿No? ¿Seguros? Una duda, profesora. Perfecto. Ahora, ya que nosotros tenemos conocimiento de que la naturaleza humana conlleva 4 elementos, es importante conocer cuáles son los antecedentes del ser humano, es decir, de dónde provengo o por qué se considera a un ser humano como un ser humano. Recuerden que de acuerdo a la Constitución Política nos dice que las personas tenemos derecho por el simple hecho, tenemos distintos derechos por el simple hecho de ser persona. Entonces aquí no tiene nada que ver ni el género ni las preferencias, simplemente es eres una persona y tienes derechos. También tienes responsabilidades. En los antecedentes del ser humano hace mención que todos los valores son humanos, es decir, que los valores han sido hechos simplemente o únicamente para los seres humanos. No está hecho para los animales, no fueron creados para las cosas. Es por ello la importancia de que podamos ubicar cuál es la posición del hombre. Si nosotros nos vamos a una cadena alimenticia, sabemos que el hombre es el que está en la cúspide porque es el que puede pues comerse a los demás animales. Pero aquí no vamos a hablar de humano como un animal racional, más bien vamos a hablar de un humano como un hombre con razonamiento. Y entonces nos dice que la esencia del hombre se basa desde su existencia. Nosotros debemos de ser muy conscientes de para qué vine a este mundo, cuál es mi propósito, qué es lo que quiero lograr y cómo lo voy a alcanzar. De ahí también recae el valor de la trascendencia, cómo quiero ser recordado en un futuro cuando ya no exista mi esencia. Y entonces nos dice que la esencia del hombre, decíamos que es un hombre o un animal racional, pero también una persona que tiene cierto razonamiento intelectual, que tiene sentimientos y emociones y sobre todo que tiene un potencial para dirigirse hacia un objetivo o algún fin. ¿Cuál es la finalidad del hombre? La felicidad, independientemente de qué es lo que le esté dando felicidad. Me pudiera dar felicidad comprarme algo, me pudiera dar felicidad obtener un título, me pudiera dar felicidad tener un hijo, me pudiera dar felicidad, no sé, encontrar pareja. Lo que a mí me dé felicidad no es lo importante, más bien que nosotros nos encontramos constantemente en búsqueda de esa felicidad. Y entonces eso se convierte en la finalidad del hombre. Recuerden que en filosofía, cuando decimos hombre, nos referimos a hombre y mujer, independientemente de cuál sea. Y aquí tenemos este esquema que ustedes lo están observando, donde hace mención que el hombre tiene lo que son 4 elementos. No hay que confundirnos, perdón. Los 4 elementos que vimos en la tabla son los elementos de la naturaleza humana, ¿sí? Que dijimos que es esencia, naturaleza, acto y potencia. Esos son 4 elementos de la naturaleza humana. Y aquí son 4 elementos del hombre. Entonces, el primer elemento del hombre es su esencia. Aquí la esencia es que es un animal racional. Ahora, ¿cuál es la finalidad del hombre? La felicidad. ¿Cuál es la eficiencia del hombre? Bueno, la eficiencia es la razón y el intelecto, es decir, obtener conocimientos, tener un raciocinio y demás. Y por último es
¿Cuál es la materia del hombre? Bueno, la materia del hombre es que el hombre tiene acceso a distinta información, por lo tanto se convierte en conocimiento sensible intelectual. Entonces, el hombre también tiene 4 elementos que nosotros debemos de ser muy conscientes de ellos, que es la esencia, la finalidad, la eficiencia, y la materia. Estos 4 elementos también sugiero que los vayan anotando porque me parece que también vienen en su examen. Entonces, esa es una sugerencia que les hago. Estos elementos son básicos para poder entender cuáles son los antecedentes del ser humano y también de ahí ir develando cuáles son, o más bien cuál es el sistema de valores que tiene el hombre. No sé si tengamos duda en estos 4 elementos. No por el momento. No, ¿Sí nos están quedando un poquito claros? Bueno, eso es un poco confuso siempre que se trata con filosofía, pero sí, en general se entiende la diferencia básica. Claro, sí, miren, lo que tiene la filosofía obviamente es de que está un poquito, ¿cómo podríamos decirlo? Para que no se escuche así medio raro. Está un poquito viajado los conceptos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en la tablita anterior que decía, es lo que la cosa crea que es, y dice uno, bueno, ¿y eso a qué se refiere? Entonces ya con un ejemplo queda un poquito ya más claro. Bueno, dentro de la naturaleza del ser humano nos dice que es sumamente importante que podamos identificar la naturaleza del hombre para así saber qué nos hace diferentes de otros seres. Nosotros sabemos, bueno, lo que más hace diferente de otros animales es que yo soy un animal racional y eso lo hemos sabido desde siempre. Pero ¿qué más nos hace distintos? Nos hace distintos no solamente que pienso, que yo sí pienso y a lo mejor, o más bien no que pienso, sino que tengo un razonamiento, porque desconocemos si los animales estén pensando o no. O sea, hay muchas teorías y no vamos a entrar en controversia, pero nosotros tenemos un razonamiento de las cosas, podemos llegar a una conclusión y tomar decisiones. ¿Qué otro aspecto es parte de lo que nos hace diferentes? La voluntad. Nosotros podemos determinar qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, a diferencia de un objeto que nosotros lo manipulamos, a diferencia de un animal que no puede decir, pues ahorita me voy a ir a correr y después voy a regresar y voy a comer. No, él tiene que estar a expensas de lo que le dé, pues en este caso, quien esté a su cuidado, y si está solo, de todas maneras no lo determina. También la libertad. Nosotros tenemos la libertad de poder ir a donde quieramos y aunque pudieran decir, no, pero yo no puedo ir a donde quiera porque sí me restringen o porque me hace falta, no sé, quiero ir ahorita a la playa y no me dejan por lo de la pandemia. Sí, pero de cualquier manera tenemos la libertad de hacerlo. Tal vez no lo hacemos porque obviamente estamos en una situación compleja, pero la libertad sí la tenemos. Otro aspecto son los valores. Los valores es aquellos aspectos o condiciones que están llevando a cabo nuestra conducta, son los que rigen y determinan la conducta del sujeto. Es por ello que también los valores son inherentes al ser humano y que nos hace distintos de otros seres. Ahora, ¿qué conceptos son los que están sustentando la naturaleza del ser humano? Bueno, tenemos estos 5 conceptos que es el razonamiento, ya habíamos comentado ahorita, es la capacidad en la que nosotros podemos inferir a partir de ciertos datos que nos permite la toma de decisiones. Otro concepto que da sustento a la naturaleza del ser humano es la voluntad. La voluntad es la capacidad que tenemos para poder determinar por sí mismos respecto a lo que queremos o no queremos hacer. El tercer aspecto es la libertad, que es la capacidad de poder autodeterminarnos en cuestión a la voluntad, ¿sí? Son los ámbitos en donde el hombre tiene el control de la situación, puede decidir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. La eticidad nos dice que es una característica específica del ser humano que nos permite tener conciencia de las carencias y defectos y que es impulsado por la libertad hacia la conquista de nuevas posibilidades. Y por último tenemos el juicio moral,
que es en específico un proceso que nosotros realizamos como personas, donde analizamos, calculamos, valoramos para poder tomar una decisión, pero una decisión consciente que vaya encaminada hacia nuestros principios. Entonces, estos son los 5 conceptos básicos que están haciendo que seamos diferentes de otros seres. Entonces, es sumamente importante que los tengamos presentes. ¿Le puedo cambiar, chicos? No, espérame tantito. Ok. Si se dan cuenta, hace un ratito, bueno, en la diapositiva anterior les estaba platicando de 3, que fue el razonamiento, la voluntad y la libertad. Y ya ahorita, bueno, ya tenemos que son 5. Ahora sí, ya, gracias. Perfecto. Ahora, la naturaleza humana nos dice que es un genoma humano. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos del término genoma, estamos hablando de genética, de biología, de la parte física que nos hace distintos a otras personas. Entonces, nos dice que la naturaleza humana va a depender en cierta medida de la genética que nosotros tengamos de nuestros antepasados. Por eso es que somos tan distintos y que hay una diversidad en lo que es el aspecto físico. También nos dice que el ser humano es todo aquel individuo que ha nacido de padres humanos, y aunque pareciera lógico o pareciera obvio, aquí es importante mencionar porque, bueno, de acuerdo a la filosofía, recuerden que nosotros no podemos haber, bueno, lo que menciona, ¿no? No podemos haber nacido de otra persona que no sea un humano. Nosotros pues, somos conscientes porque tenemos a nuestros papás y decimos, no, pues sí, mis papás son humanos, yo soy humano. Pero si estamos hablando un poquito del antecedente, ya del origen como tal, entonces viene y es cuando nos surge la duda de dónde vengo, si vengo realmente del chango, si fue de la explosión o fue de Dios o de quién. Entonces va un poquito por ese lado. También hace mención el concepto del ser humano, que es un concepto biológico, y a diferencia del resto de los seres naturales, el ser humano tiene conciencia de sí mismo, tiene capacidad de pensar, tiene capacidad de actuar con libertad, tener un sentido común entre lo que es correcto o incorrecto. Es decir, que nosotros somos conscientes de poder definir si lo que estamos realizando está bien, si lo que estamos realizando está mal, que a veces justificamos y decimos, es que yo no sabía, yo no pensé, bueno, pero sí hay una conciencia, al final dentro de nosotros sí hay algo que nos dice, eso que estás haciendo no es correcto, pero determinamos y lo hacemos libremente el tomar una decisión y decir, sé que no es correcto, pero lo voy a realizar porque lo quiero hacer. Entonces ahí es cuando entran pues todos estos aspectos. Nos dice que también las personas, perdón, somos distintos a otros seres, como ya decíamos, los animales, y que aunque somos distintos a otros seres, pertenecemos al mismo entorno natural. Entonces es por ello que tenemos la obligación de poder preservar este entorno natural. Ahora, los seres humanos y las personas. Aquí nos dice que a diferencia del concepto biológico de lo que es el ser humano, pues también tenemos otro aspecto fundamental, que es el aspecto de la cultura. Aquí nos dice que se nace humano y por eso es que se llega a ser una persona. Una persona, cuando hablamos de persona, estamos hablando de un ser humano que tiene valores, que tiene conciencia, que tiene libertad, que tiene juicio moral y que tiene un razonamiento, lo que habíamos dicho en los 5 conceptos. Entonces nos dice que el individuo tendrá que adquirir ciertas habilidades y comportamientos propios de una persona. Entonces decimos, maestra, ser humano y persona es lo mismo. No, no es lo mismo. Ser humano es que simplemente tenemos rasgos biológicos y físicos de un ser humano. 2 brazos, 2 piernas, caminamos en dos extremidades, podemos hablar, no sé, esos aspectos biológicos y físicos. Pero nos convertimos en persona cuando nuestro actuar, nuestro comportamiento va acorde
con lo que ya decíamos, conciencia, valores, libertad, voluntad, razonamiento. Entonces, hasta ese momento ya podemos decir que somos una persona, de acuerdo al concepto filosófico, ¿no? Por eso es que aquí dice, es la conciencia de sí mismo, la racionalidad y el sentido del bien y del mal. En ese momento es cuando nosotros ya nos convertimos en persona. La persona, por lo tanto, sería un individuo humano, pero considerado como un sujeto autoconsciente, racional y moral. Y a la vez pues, somos seres únicos porque no existe otra persona igual a mí, y también nos dice que pues vamos modificando con base en la experiencia y el tiempo. Entonces, esto es sumamente importante que nosotros lo tengamos presente, que seres humanos no es sinónimo de persona. En el ámbito filosófico, primero somos seres humanos y luego somos personas. O bien, las personas son un individuo humano, pero con ciertas características como la conciencia, la racionalidad, sentido del bien y el mal, lo que es autoconciencia y demás. Ahora, ¿cuál es el fundamento ontológico del hombre? Bueno, para poder conocer este aspecto es sumamente importante saber qué es la ontología. La ontología es todo aquello que estudia el ser en cuanto ser, ¿sí? Nos dice aquí que se origina en la filosofía y surge de la necesidad de poder explicar de manera racional qué o por qué estamos haciendo cierta situación o por qué nos estamos comportando de cierto modo. Entonces es por ello que surge la ontología. Existen muchos pensadores y muchas teorías y muchos autores respecto a la ontología. Ahorita nosotros podemos platicar un poquito de lo que mencionan ciertos autores, que la ontología conlleva ciertos elementos que para nosotros son muy comunes, el agua, el fuego, el aire y lo que es la tierra, ¿sí? Estos elementos nos dice que permiten o son intermediarios para poder llevar a cabo lo que son nuestros caminos de los sentidos y de la razón. Y es por ello que todos los elementos naturales, por decirlo, estos 4 elementos que son naturales, nos dice que antes de tener alguna característica específica, no, tenemos la del ser, que es un elemento fundamental en la explicación del por qué estamos realizando cierto aspecto o más bien por qué nos estamos comportando de cierta forma. Si nosotros quisiéramos irnos a la parte de la raíz etimológica de lo que es la ontología, podríamos decir que ontos es ser y logos es estudio, por lo tanto la ontología es el estudio del ser. También la ontología está relacionada con lo que es la metafísica, que ya decíamos, es una rama de la filosofía que permite, pues simplemente lo que permite es poder explicar lo que es el comportamiento o las decisiones que nosotros estamos tomando. Aquí dentro de la ontología da una explicación de la existencia del ser humano, da una explicación de la naturaleza del hombre, da explicación de lo que son ciertos aspectos que permitan definir el por qué, más bien no definir, sería como el poder, sería como el poder explicar si realmente fuimos creados por un ser supremo, ¿no? Que sería Dios, si realmente existe, si no existe, si simplemente es una necesidad de las personas para poder tener un ideal o solo o realmente no existe. Entonces, más que otra cosa, la ontología como que explica la razón del ser en cuanto a sus pensamientos y comportamientos. Ahora, los principios axiológicos nos dice que dentro de la investigación científica, como actividad del hombre está dirigida a la formación
y al cúmulo de conocimientos, es decir, que nosotros lo que hacemos es normalmente acumular estos conocimientos. ¿Para qué? Para poder pues tenerlos o llevarlos a la práctica posteriormente. Aquí existen distintos paradigmas, distintas teorías que surgen a partir de la investigación científica, porque obviamente cuando nosotros estamos hablando si Dios realmente existe o no, o estamos poniendo en duda la existencia de Dios, que sabemos que culturalmente es lo que rige a muchas personas o la mayoría de las personas, independientemente de cómo le llamen, ¿no? Hay quienes le dicen Dios, quienes le dicen Jehová y demás. Pero bueno, estamos hablando de un ser supremo. Si estamos aquí en la investigación científica tratando de explicar si realmente existe o no, pues obviamente van a existir muchas situaciones donde las personas que son sumamente ortodoxas no van a permitir. Es por ello que dentro de este tema en específico, la investigación científica se convirtió en algo muy flexible entre lo que quería estudiar y entonces dijo, bueno, vamos a irnos con base en el interés social. Ya si existe o no existe, vamos a dejarlo que eso sea un aspecto más cultural que científico, debido pues a todas estas situaciones. Y de ahí vamos a pasar a lo que es el concepto de axiología, que tiene mucho que ver con la naturaleza humana, con la naturaleza del hombre. La axiología nos dice que, perdón, en griego significa lo que es un tratado y también significa valioso, ¿sí? Aquí nos dice que este término de axiología fue empleado por primera vez por lo que es este autor Wilbur Marshall en 1906, donde la axiología, como ya hemos a lo mejor platicado en algún momento o ya ustedes tenían cierto conocimiento, estudia específicamente la naturaleza de los valores y los juicios valorativos. ¿Qué quiere decir esto? Estudia lo que son los valores y también estudia el valor que se le da a los valores. No sé si me estoy explicando en este aspecto. El valor, es decir, la importancia que tienen los valores en cada uno de nosotros. A eso hace referencia la axiología. La axiología obviamente es una parte, un aspecto fundamental de la filosofía, estudia lo que son los valores. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de poder formular ciertas teorías que permitan darle explicación a la existencia. Recuerden que la filosofía normalmente está tratando o constantemente está tratando de decir de dónde venimos, cuál es nuestra naturaleza, por qué estamos aquí, para qué estoy aquí. Entonces, es por ello que todo va como girando en torno a al mismo aspecto. Ahora bien, la axiología nos dice que está definida, o más bien la importancia de la axiología está definida por la vida que llevamos cada uno de nosotros y nuestro desarrollo histórico-social. Es decir, que nosotros vamos a determinar la importancia que tiene la axiología en nuestra vida. Sabemos que nuestro primer núcleo, que es la familia, que es la familia, nos enseñó no solamente a hablar, a comportarnos adecuadamente, a caminar, sino también nos enseñaron valores, que aunque no nos dijeron la honestidad es esto, el respeto es esto, pero sí nos decían, comparte con tu compañero, dale, no sé, dale de tus chicharrones, estos aspectos, debes de decirme la verdad, estos valores que en primer momento nos los compartieron nuestros padres, nuestros familiares, después se aterrizan ya en ciertos ámbitos, en el familiar, en el social, en el de la escuela y demás. Entonces nosotros definimos la importancia que tienen esa axiología, ese estudio de los valores en nuestra vida y que puede ser distinto. Recuerden que cuando hicimos el ejercicio de la jerarquía de valores, donde decíamos, bueno, ¿qué valor es más importante para mí? No significa que esté mal, tal vez para mí lo más importante sería la honestidad. ¿Por qué? Porque mi experiencia me ha dicho que la honestidad tendría que estar en primer lugar y que de ahí se desprenden los demás. Y a lo mejor en último lugar sería la justicia. Pero para otra persona la justicia pudiera estar en primer lugar y en último lugar la honestidad. Y no es que esté mal, simplemente es que su desarrollo histórico social es completamente distinto
a mi desarrollo histórico-social. Y de ahí viene la importancia que tiene la axiología, los valores en la vida de cada uno de nosotros. Entonces aquí no se trata de mencionar qué valores son positivos, qué valores son negativos, más bien se trata de analizar cuáles son aquellos principios que podemos nosotros determinar qué hace valioso y qué no hace valioso a los valores, para así poder tomar una decisión. Yo no puedo decir que la justicia es algo malo o algo negativo, porque no lo veo, porque no sé, como dicen muchas personas, porque estamos en México y México es corrupto. No, yo no puedo decir que es eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor he tenido experiencias que me permiten determinarlo, pero como tal, la axiología no determina lo bueno y lo malo, determina el valor que le damos a los valores o la importancia para que no sea tan redundante. No sé si vamos bien hasta aquí o vamos medios perdidos, porque sí está, como bien dice su compañero Eric, está medio enredado un poco a veces los conceptos, ¿no? Pero no sé cómo vamos, chicos. Yo quería formular una pregunta, profesora. Sí, dime. La definición de persona, ¿podría algún ente de origen no humano llegar a ser considerado persona? Por ejemplo, un robot con inteligencia artificial que se adaptase a nuestra cultura, ¿en algún momento podría llegar a ser considerado como persona? Para la filosofía, no. Para la filosofía, no, un robot no sería una persona porque no tiene esa conciencia, no tiene esa libertad, no tiene esos valores, aunque lo harían semejante a un ser humano, pero como tal va a carecer de esta parte de autonomía, de decir, pues yo lo voy a realizar porque quiero o porque puedo. Entonces, para la filosofía, las personas simplemente son seres humanos, no puede ser otra. Por ejemplo, un animal no pudiera ser una persona, aun cuando es pues un ser. Gracias, profesora. De nada. No sé si haya alguien más. Jimena, Anabella, Víctor. Ahorita todo bien, Miss, gracias. Muy bien. Ok. Bueno, pues ya estamos al final de lo que es nuestra presentación. Si se dan cuenta, los temas son cortitos, pero pues con esto poquito tenemos para pues igual ir pensando en qué onda con lo de los valores y sobre todo con lo de la naturaleza humana. Aquí nosotros estamos viendo en nuestra pantalla una pirámide. Esta pirámide tal vez algunos ya la conozcan, que es la pirámide de Abraham Maslow. Abraham Maslow, psicólogo humanista, donde bueno, crea su teoría con base en ciertos estadios o etapas, donde hace mención que pues se requiere realizar o cubrir todas estas necesidades para poder alcanzar lo que son las metas. ¿Sí? Eso es de manera muy general lo que habla Abraham Maslow y maneja estas 5 etapas que ustedes están viendo. Se lee de la base hacia la cúspide. En la base tenemos necesidades fisiológicas, comer, dormir y demás. Después tenemos las necesidades de seguridad, seguridad física, de empleo, recursos, moral, familiar y demás. La afiliación, el poder estar y compartir con otras personas. El reconocimiento que nos permite y nos da confianza, respeto y éxito. Y así llegar a la cúspide, que es la autorrealización. Aquí en la autorrealización obviamente existen muchas cosas que nos permiten sentirnos autorrealizados, pero decíamos hace un momento que la finalidad del hombre es la felicidad. Entonces en la cúspide siempre va a estar la felicidad acompañada de algo que nos esté autorrealizando, un carro, comprar una casa, terminar la carrera, tener una pareja, tener un hijo, viajar, es decir, cualquier aspecto. Pero esto es importante y está relacionado con el tema de los valores y de las necesidades que nosotros requerimos para poder llegar a esa finalidad última del hombre, que es la felicidad. La felicidad nos permite sentirnos autorrealizados, nos permite, cuando nosotros alcanzamos una meta, y no me van a dejar mentir,
cuando realmente nos está costando a veces trabajo alcanzar esa meta, pero al final lo realizamos, siempre va a ser un aspecto sumamente positivo que nos da bienestar. Bienestar no solamente en la parte económica, en la parte física, sino nos da un bienestar en la parte emocional, en esa conciencia que nosotros tenemos. Entonces, hasta aquí llegan ya los temas de esta semana. Y con esto nosotros ya tenemos los elementos necesarios para poder realizar nuestra actividad. Las actividades ya están en la plataforma. Tenemos lo que son 3 actividades. Bueno, antes de eso, estos son los temas que vamos a estar trabajando la siguiente semana para que puedan ustedes hacer una investigación o una lectura. Vamos a hablar de la jerarquía de los valores, de lo que son cuatro autores: Ana Teresa, Scheller, Pliego Ballesteros y Ortega y Gasset, ¿sí? Son estos autores de los que vamos a estar trabajando para poder realizar un cuadro comparativo de estos 4 autores. Y bueno, ahora sí, tenemos 3 actividades a entregar esta semana, como máximo el jueves 21 de mayo. A ninguno le he revisado lo que son las actividades de la semana pasada. No se preocupen, el día de hoy, a más tardar mañana, ustedes ya lo van a poder ver para que igual no se junte el trabajo. Lo que sí es que nuestra primera actividad es que vamos a realizar un cuadro sinóptico. Como ya les mencioné, ya se encuentra en la plataforma lo que son las especificaciones. Ahí vamos a realizar un cuadro sinóptico. ¿De qué? De todos los temas que hemos estado platicando ahorita, que es la naturaleza humana, los elementos, el hombre, los elementos, lo que son los conceptos, lo que es ontología, lo que es axiología y demás. Eso es nuestro cuadro. Bueno, lo vamos a realizar en un cuadro sinóptico, agregamos la inferencia y al inicio va la portada como lo hemos estado realizando y se entrega en formato PDF a más tardar el jueves 21, 23:55 horas. También continuamos con lo que es la campaña de Quédate en casa, y es por ello que vamos a realizar en este aspecto un cartel. De hecho, me parece que ya es la última semana que trabajamos con la campaña, a menos de que nos comenten por parte de coordinación que tenemos que continuar. Pero hasta ahorita, esta semana sería lo que es ya lo último que vamos a estar realizando de esta campaña de Quédate en casa. Entonces ya sabemos que vamos a hacer un cartel, ustedes lo pueden realizar como gusten, lo que sí, siempre pongan los logos y pongan su nombre. Sí, recuerden que lo van a subir como imagen, entonces siempre pongan su nombre y el de ISC para que sepan que es de ustedes. Compártanlo en sus redes sociales, por lo menos 4 personas, los que ustedes quieran. Sí, me mandan las evidencias. Importante, dentro de las evidencias tiene que estar una donde lo hayan publicado, por favor. Y por último, una foto donde ustedes estén realizando cualquiera de las actividades. Simplemente es como una evidencia que nos están pidiendo. Eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando esta semana. No sé si hay alguna duda o alguna situación. No, ninguna duda, profesora. Ok. Y bueno, importante, recuerden que cualquier duda, cualquier situación, tenemos las sesiones, lo estamos trabajando todos los lunes de 10 a 11 de la mañana aproximadamente. Ahorita se supone que de acuerdo a la planificación que teníamos, nuestra última sesión es la siguiente semana. Pero como les mencioné al inicio de lo que es esta sesión, pues desconocemos todavía qué medidas va a tomar, pues en este caso, la universidad, el Estado y luego la universidad, qué medidas va a tomar si vamos a extender lo que son las actividades a distancia o bien pues ya nada más nos vamos a quedar con este mes. Todavía estamos en veremos. Sí les pido nada más estar muy al pendiente de lo que les pueda estar comentando su compañera Sandy o su servidor. Y ya cualquier duda, pues con mucho gusto estoy para servirles. Tengan muy presente lo que son las fechas. No sé si ya se hayan inscrito. Recuerden que deben de inscribirse, deben de hacer el pago de inscripción. A nadie le va a aparecer aún lo que es la carga de materias en el sistema. Esto todavía no lo hace servicios escolares. Hay que esperar. También aquellas personas que hayan hecho algún extraordinario de lo que es alguna materia del cuatrimestre pasado, todavía no se ve reflejada esa calificación porque eso también lo hace servicios escolares.
digamos que ahorita servicios escolares está un poquito lento y detenido en muchos aspectos administrativos, pero ustedes no se preocupen, el hecho de que no aparezca ahí no quiere decir que no estén llevando las materias. Entonces tengan confianza en ese aspecto. Recuerden cuáles son nuestros criterios de evaluación. Tenemos las tareas, participación en las sesiones y el examen. Si nosotros nos comentan que se va a aplazar lo que es la pandemia, entonces podríamos estar diciendo que vamos a realizar nuestro examen del primer parcial. Ya les estaría diciendo cómo va a ser y cuándo va a ser este examen, ¿sí? Que bueno, es lo más seguro de acuerdo a lo que se ha estado escuchando. Recuerden que cualquier duda, cualquier sugerencia, tenemos la plataforma, tenemos el grupo de WhatsApp o tienen mi correo electrónico para cualquier situación que ustedes tengan. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. Profesora. ¿No? ¿Todo perfecto? Bueno, pues si no tenemos dudas hasta este momento, entonces eso sería todo de mi parte. Ya nada más les encargaría muchísimo que pudieran, por favor, ustedes entregar sus actividades en tiempo. No dejen de entregar las actividades. Algunos maestros sí me están informando que no han entregado todos, pero por favor les encargo muchísimo que vayan entregando lo que son lo pendiente. Si tienen alguna situación, también coméntenlo, porque ya me pasó con un chico que tuvo una situación, no nos platicó y entonces apenas está reincorporando. Entonces es una situación complicada porque ahorita tenemos que tener más comunicación. Entonces sí les encargo que cualquier duda, ahí estoy para servirles. También aprovechando la sesión, les envié, me parece que el día de ayer, lo de las becas para que se puedan inscribir. Chequen bien esa información, no la pasó la coordinadora. Entonces también se las comparto. Díganme. Todo respecto a las becas. En la solicitud dice que no debes tener ningún otro tipo de beca ni de apoyo. Es decir, que si ya eres beneficiario de la beca Miguel Hidalgo, por ejemplo, ya no puedes aspirar a esta. Así es. Eso es lo que